El ciclo del ácido cítrico se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, el citrato, o en su forma protonada, ácido cítrico. Sin embargo, es posible que escuches que esta serie de reacciones se llame ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por los 3 grupos carboxílicos de los primeros 2 intermediarios, o el ciclo de Krebs, por su descubridor Hans Krebs. Como sea que prefieras llamarlo, el ciclo del ácido cítrico es una pieza central de la respiración celular. Toma acetil-CoA, producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa, como su materia prima, y en una serie de reacciones redox recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH2 y ATP. Los acarreadores de electrones reducidos NADH y FADH2 generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y, mediante fosforilación oxidativa, generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. A continuación, veremos con más detalle cómo funciona este extraordinario ciclo. En eucariotas, el ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetil-CoA. En procariotas, todos estos pasos suceden en el citoplasma. El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de 8 etapas principales en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. En el primer paso del ciclo, el acetil-CoA se combina con una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxalacetato, para formar una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Después de un rápido rearreglo, esta molécula de 6 carbonos libera 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de NADH. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores clave del ciclo del ácido cítrico y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula. La molécula de 4 carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales. Primero, se genera ATP, o en algunas células una molécula similar llamada GTP. Luego, se reduce el acarreador de electrones FAD en FADH2 y por último, se genera otra molécula de NADH. Este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial, el oxalacetato, con lo que el ciclo puede repetirse. En general, una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce 3 de NADH, un FADH2 y un ATP o un GTP dependiendo de la célula. El ciclo del ácido cítrico ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtiene 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetil-CoA por glucosa. Ya tienes una idea de las moléculas que se producen durante el ciclo del ácido cítrico, pero exactamente cómo se producen estas moléculas, vamos a analizar el ciclo paso por paso y veremos cómo se producen NADH, FADH2 y ATP o GTP y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono. Paso 1. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, y libera el grupo CoA, a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Paso 2. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero, isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos, en el que primero se retira una molécula de agua, que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen el ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos, en lugar de los 8 que aquí enlistamos. Paso 3. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato. Durante este paso, una molécula de NAD+ se reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Paso 4. El cuarto paso es similar al tercero, pero en este caso es el alfa-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce una molécula de NAD+ a NADH nuevamente, y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono otra vez. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A o CoA y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Paso 5. En el quinto paso, la CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato,
que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, guanidín difosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene al final GTP, guanidín trifosfato, como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. Paso 6. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno, junto con sus electrones, a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Paso 7. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos al fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos, pero esta vez llamada malato. Paso 8. En el último paso del ciclo del ácido cítrico se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD+ se reduce a NADH. Y así es como el oxalacetato se condensa nuevamente en acetil-CoA y comenzamos así nuevamente el ciclo.